Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Angélica Lazo y hoy analizaremos un caso de despido injustificado en Colombia y sus implicaciones legales. Se trata de un trabajador de la empresa Cominosa. Fue contratado bajo un contrato a término indefinido. Durante su empleo fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa y recibió incapacidad médica. La empresa decidió despedirlo, argumentando que la enfermedad era preexistente, no tenía origen laboral, era mejor liberar la vacante para otra persona. Pero, ¿es legal este despido? ¿Qué dice la ley sobre los trabajadores incapacitados? En este análisis veremos los derechos del trabajador, las obligaciones de la empresa y las posibles consecuencias legales de este caso. ¿El despido fue con justa causa? El trabajador está en una situación de especial protección debido a su condición médica. Según la Corte Constitucional de Colombia, despedir a una persona en condición de vulnerabilidad por incapacidad o enfermedad grave sin autorización previa del Ministerio del Trabajo es ilegal. La Corte Constitucional ha reiterado que despedir a un trabajador incapacitado puede vulnerar derechos fundamentales. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 prohíbe el despido de trabajadores en condiciones de discapacidad sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. ¿El trabajador cometió una falta grave que justifique el despido? No. Para que un despido sea considerado con justa causa, el trabajador debe haber cometido alguna de las faltas contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, como incumplimiento grave de sus funciones, actos de disciplina o violencia en el trabajo, fraude, robo o actos que atenten contra la empresa. Demandas que pueden interponer el trabajador. Demandas que puede interponer el trabajador. 1. La acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Si el trabajador considera que su despido vulneró sus derechos fundamentales, puede presentar una acción de tutela. Esto podría llevar a su reintegro inmediato y el pago de salarios atrasados. Demanda laboral por despido sin justa causa. Otra opción es demandar ante un juez laboral. En este caso, la empresa podría verse obligada a pagar una indemnización de 180 días de salario por despido ilegal. Denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Además, el trabajador puede presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo, que podría sancionar a la empresa y ordenar su reinstalación. ¿Puede la empresa Cominosa ser obligada a reintegrar al trabajador? La empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador, especialmente si un juez determina que el despido fue discriminatorio e ilegal, violando sus derechos a la estabilidad laboral reforzada. Gastos y costos que acarrearía el reintegro por la empresa. El pago de salarios y prestaciones atrasadas, sueldo desde la fecha del despido hasta el reintegro. Prestaciones sociales acumuladas, cesantía, intereses sobre cesantías, primas y vacaciones. Aportes a salud, pensión y ARL durante el periodo en que estuvo despedido. Indemnización por despido ilegal. Según la Ley 361 de 1997, la empresa podría ser sancionada con una indemnización equivalente de 180 días de salario. Posible reubicación o adaptación del puesto del trabajo. Si el trabajador no puede realizar sus funciones habituales por su enfermedad, la empresa deberá buscarle un cargo acorde con su condición de salud, lo que podría implicar cambios organizacionales. Adecuar el puesto de trabajo, por ejemplo, mobiliario especial, jornadas flexibles o teletrabajo. Multas y sanciones administrativas. Si el Ministerio de Trabajo considera que el despido fue arbitrario, la empresa podría enfrentar
multas económicas que pueden oscilar entre 1 y 5.000 salarios mínimos dependiendo de la gravedad de la infracción. ¿Es viable la protección por fuero laboral reforzado en este caso? Sí, en el caso de Comino SAS, el trabajador sí tiene derecho al fuero laboral reforzado, ya que su despido ocurrió en un contexto en el que gozaba de protección especial, debido a su condición de salud. Fundamentos legales que respaldan el fuero laboral reforzado. Ley 361 de 1997. Establece que no se puede despedir a un trabajador con discapacidad o limitaciones físicas sin autorización previa del Ministerio del Trabajo, como anteriormente se mencionó. Si el despido se realiza sin este permiso, se presume discriminatorio y el empleador debe reintegrar al trabajador y pagar su indemnización. Jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte ha protegido a los trabajadores en situaciones de enfermedad o discapacidad, afirmando que tienen estabilidad laboral reforzada, incluso si su incapacidad es de origen común y no laboral. El convenio de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y protección a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, establece principios sobre no discriminación y protección de trabajadores enfermos o en condiciones de discapacidad. Aplicación del fuero laboral reforzado. En este caso, el trabajador fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que afectó su capacidad de trabajo. Su condición de salud lo hacía beneficiario de la estabilidad laboral reforzada. La empresa no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedirlo. Y el despido fue ilegal y podría ser revertido por un juez.